Bueno, vamos a ver. En los últimos días, numerosas personas me han enviado mensajes pidiéndome algún comentario o información sobre la situación que se está viviendo en el Vaticano relacionado con la enfermedad de Francisco. La verdad es que no tengo una opinión precisa sobre lo que está sucediendo en el interior del Vaticano, salvo la sospecha personal de que la información médica que se lee en los medios de comunicación ni se entiende bien ni tampoco me lo creo. Lo que sí parece estar bastante claro en estos momentos consiste en que en el interior del Vaticano hay una lucha a muerte entre las distintas facciones o grupos por conseguir el poder absoluto de la Iglesia, ante la más que posible desaparición de Francisco. Hasta ahí, pues es todo lo más que puedo decir, no tengo más información. Pues bien, dentro de este mismo contexto de la enfermedad o supuesta enfermedad de Francisco, resulta que he estado hablando esta mañana con el padre Raúl López, sacerdote exorcista. Y naturalmente salió a relucir el tema de la enfermedad de Francisco. Personalmente le dije que tenía la impresión de que en el entorno de Francisco se estaba llevando a cabo una especie como de pequeña obra de teatro sobre la gravedad o supuesta enfermedad de Francisco. Entonces, ante este comentario personal, la respuesta del padre Raúl no se hizo esperar y me dijo lo siguiente. Dice, mira, hace ya unos años, cuando Francisco había sido elegido, tuve una revelación, una especie de visión, revelación, como queramos llamarlo. Una visión futura donde veo que Francisco está enfermo, pero que esa enfermedad se prolonga durante un tiempo, o dicho de otra forma, que ante esta situación, en el Vaticano harían una especie de pequeño teatro sobre la muerte aparente de este Papa. En un momento dado, me dice el padre, ¿no? Me sigue diciendo el padre Raúl, en un momento dado anunciarán su muerte, o dicho de otra forma, simularán que Francisco ha muerto. Sin embargo, poco después de anunciar su muerte, aparecerá ante la opinión pública totalmente recuperado. A continuación, me explicaba la razón de fondo que se esconde detrás de toda esta obra de teatro, vamos a decirlo así, obra de teatro. Es decir, que no están diciendo toda la verdad. Me decía que detrás de esta supuesta recuperación asombrosa, como si hubiera resucitado, entre comillas, el objetivo no es otro que convencer, persuadir a todos los indecisos, a todos los que no están de acuerdo con Francisco, para reunirlos en un solo grupo religioso, pero no solo a los católicos, sino también convencer al resto de las denominaciones cristianas, como a los ateos, agnósticos y al resto de las religiones. Seguía diciéndome que este pontífice que cae enfermo y que aparentemente muere, pero que al poco tiempo parece que como que ha resucitado, repito, he resucitado entre comillas, en realidad es la autoridad moral y religiosa que va a presentar ante el mundo a este personaje que está por aparecer en el escenario político mundial y a quien le confirmará públicamente como el verdadero Mesías. Esta sorprendente recuperación de Francisco atraerá a grandes masas de población, las cuales estarían a la espera de la aparición de este falso Mesías, a quien San Pablo describe como el misterio de iniquidad. Pues bien, este es un breve resumen de la visión personal que tuvo en su día este padre Raúl, sacerdote y también exorcista, y que en esta mañana del domingo, día 2 de marzo, me ha expuesto charlando con él. Por cierto, también recuerdo que no hace mucho ya, en un viaje que veníamos de México los dos, me contaba que me describió que hacía unos años estaba de visita en Roma. Y en un momento dado, cruzando la plaza de San Pedro en dirección hacia la Basílica Vaticana, antes de llegar al recinto del templo, escucha una voz interior que le dice: ¿dónde vas? La respuesta que le da el padre dice: voy al interior del Vaticano. Y la voz interior que escucha dice: me regresa, porque en ese lugar ya no estoy yo.
Pues bien, esto es todo lo más que puedo decir a las numerosas personas que me han escrito pidiendo información sobre el tema de la enfermedad de Francisco. De todas formas, dada la situación que estamos viviendo, creo que no hace falta ser adivino para comprender que algo muy raro se está tramando en el Vaticano. Pues bien, aquí dejamos este comentario. Un fuerte abrazo y bendiciones a todos. Y con este comentario pues respondo a las muchas personas que me han pedido información, porque no puedo escribir a todos. Y es la razón por la cual hago este comentario general para todos. Venga, un fuerte abrazo y bendiciones para todos.